Bienvenidos al espacio informativo de las noticias. Mi nombre es Fernando Hermosa y el día de hoy vamos a hablar acerca de la economía de Estados Unidos. Para entender un poco más acerca de esto, tenemos que decir que Estados Unidos es una de las principales economías del mundo, que supera la población de 300 millones de habitantes. El día de hoy nos acompaña Valeria Ortega, una prestigiosa economista de la Universidad de Harvard. Valeria, buenos días y gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Valeria Ortega. En primer lugar, agradecerles mucho por la invitación y pues en cualquier duda que tengan sobre el tema, vamos a tratar de aclararlas. Gracias. Antes de continuar con la discusión, demos paso a nuestra corresponsal que se encuentra en la ciudad de Nueva York para darnos más información acerca del tema. Alejandra, buenos días. Buenas tardes, Fernando. Así es. Vamos a analizar al país norteamericano, mismo que alcanza un PIB de 21.374 billones de dólares en el año 2009, siendo mayor con un crecimiento de 2.3. El PIB per cápita para el año es de 65.118, teniendo como un crecimiento constante y siendo mayor que el año pasado. El crecimiento anual de Estados Unidos fue de 1.8 más con respecto del 2018. Además de esto, podemos observar que en el 2020 la tasa de desempleo es de 3.9 de la población activa de Estados Unidos. Con respecto al año anterior, mismo que tuvo un porcentaje de 3.8, lo cual daremos a conocer sus principales socios comerciales, ya que estamos transmitiendo desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos y nos encontramos en una llamada con el ministro de Comercio, Daniel Castillo. Muchas gracias, Alejandra, por acotarnos esta información acerca de las exportaciones de Estados Unidos. Me informan que nuestra corresponsal Dayana se encuentra en la ciudad de Washington para la ampliación de este segmento informativo. Dayana, buenos días. Fernando, buenas tardes. Qué gusto el poder compartir contigo el día de hoy. Pues bien, el día de hoy conoceremos sobre los sectores productivos y uno de estos es el sector agrícola. Nosotros hemos tomado un producto como es la leche, el mismo que tiene un mayor índice de protección a los productores y de hecho en los últimos años dicho índice tiene una tendencia creciente. Por otro lado, el índice para el producto de alfalfa es constante e igual a 1 en los últimos 10 años. Es decir, no existe una diferencia entre los precios locales y los precios internacionales. Como podemos ver, se ha protegido la producción de la leche por los diferentes recursos con los que ha contado Estados Unidos para poder hacer de esto un producto que no genere tanta competencia internacional. Quiere decir que no tengamos que hacer la compra desde otros países, sino que se pueda producir localmente. También podemos apreciar que la soya para el año 2018 presenta un máximo en su valor de índice alcanzado. El valor aproximado es de 1.20, es decir, los precios locales de la soya que recibe el productor son de 1.20 más altos que el precio internacional del mercado, donde podríamos destacar que el trigo en un futuro pudiese ser uno de los productos que nosotros tengamos que negociar con países para poder importar. Finalmente tenemos lo que es la tecnología e innovación y como podemos ver, empresas como Microsoft o Apple constantemente están innovando y esto genera un alza de atractivismo para las compras internacionales. Eso es todo lo que les puedo mencionar el día de hoy. Continuamos contigo, Fernando, para saber cómo sigue la economía y los sectores de Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dayana. Bueno, estimada audiencia, eso ha sido la información acotada por nuestros corresponsales Alejandra Montero y Dayana Talavera. Del mismo modo, damos gracias a la participación del ministro Daniel Castillo. Valeria, con esta información obtenida, ¿qué nos puedes hablar acerca de la situación de los Estados Unidos? Y una pregunta adicional sería, ¿tienes conocimiento de por qué Estados Unidos decide comerciar más con sus vecinos? Tienes la palabra. En cuanto a los sectores productivos, como nos compartió Fernando, se puede relacionar con el modelo de los factores específicos. Podemos sugerir que el factor fijo en esta industria es el capital, es decir, las tecnologías y la maquinaria. Como segunda industria podremos considerar el sector de agricultura. En este caso, únicamente el factor de trabajo es el que se puede mover de una industria a otra, considerando el caso de que se moviera de agricultura a lo que es industrial, bajo el supuesto de que el precio relativo de los bienes tecnológicos es mayor que el precio de los bienes agrícolas.
Esto se puede pensar que existe una motivación de producir más bienes tecnológicos, como menciona Krugman en su libro del 2012. Evidentemente, el proceso de traspaso de producción de trabajo es más complejo y se verá a mediano o a largo plazo. Considerando el cambio de las habilidades y conocimiento entre los trabajadores es muy diferente. Sin embargo, el patrón de comercio puede influir en la decisión de los trabajadores para invertir en capital humano y optar por aplicar sus habilidades y esfuerzos a aquellos sectores económicos que son más productivos y generan bienes con mayor valor agregado. Finalmente, siguiendo las conclusiones del texto, se tendrán que los dueños de producción de capital es el bien que se exportará al resto del mundo y ganará con la apertura comercial. Por otro lado, los dueños del factor de trabajo específico, tierra, se verán más afectados en su nivel de utilidades, y ya que tendrán que competir por los bienes agrícolas importados y además de su capacidad productiva en términos de factor que se ven reducidos debido al desplazamiento de la a la industria tecnológica. Listo, volvemos con Fernando. Muchísimas gracias por sus conclusiones, Valeria. Para terminar, ¿qué puede decirnos acerca de las medidas arancelarias adoptadas por el gobierno de Trump? Las medidas proteccionistas que Estados Unidos implanta a través de la imposición de aranceles de la Unión Europea en productos como vinos, no espumosos, coñac y algunos tipos de brandy podrían causar graves efectos dentro de la economía de la Unión Europea, sino también dentro de la norteamericana, como una reducción de su PIB, salarios. Como es de conocimiento general, estas cifras no han sido ni las primeras ni las únicas medidas arancelarias que Estados Unidos ha tomado en contra de la Unión Europea. A consecuencia de estas medidas adoptadas por la Unión Europea, los importadores de estos productos norteamericanos optarían por nuevos socios que sean más competitivos y con los cuales puedan llegar a mejores acuerdos comerciales. Por esta razón, algunos sectores, como es el caso del sector vinícola estadounidense, lamentan la imposición de estas nuevas tasas arancelarias a sus productos, ya que ocasionará dificultades bastante grandes para sus compañías y que anteriormente ya han sido afectadas. Muchísimas gracias por sus conclusiones, Valeria. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Damos gracias nuevamente a la economista Valeria Ortega por formar parte de este programa informativo. Nos veremos en una próxima edición.